La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos, hermanas en Jesucristo y público en general. En esta tarde o en esta oportunidad estaremos hablando un pequeño tema acerca de la fe y más que todo pues a solicitud de uno de nuestros hermanos de nombre Freddy Alex Delgado Vázquez. Para ti, hermano, conforme a tu petición y con la ayuda de Dios, esperando que algo entendamos de estos pequeños versículos que estaré compartiendo en esta ocasión, ojalá que en algo nos sea útil. Entonces el tema se relaciona acerca de la fe. Hablando de la fe, la Biblia nos aclara, según el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice el Señor: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todas las personas que profesamos o sostenemos la existencia de nuestro Creador, reconociendo que somos hechura de sus manos, debemos buscar la forma de cómo agradarle. Pero dice el versículo: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree que hay Dios, que existe Dios, y es misericordioso, es compasivo, es amoroso, sin acepción de personas, entonces debemos también, dice, conocer que hay un Dios y que justamente debemos entender que es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir pagador. Paga, le recompensa, le da su pago a quien tiene fe en Dios. Porque el que tiene fe tiene que estar completamente seguro de que hay un Dios a quien le debemos todo. Ahora, debemos entender entonces qué es la fe. Viendo el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es tan difícil que la persona crea, acepte, anhele en cosas que no ve. Pero si no se convence de ello, en vano cree que hay Dios. Por eso dice en el versículo 6, es menester que el que cree también esté convencido y esté definitivamente cerciorado que Dios es galardonador o pagador al buscarle a Dios. Entonces, amados hermanos, es necesario pues certificar estas versiones que expresa nuestro Señor a través de sus apóstoles, en este caso, acerca de la fe. Luego entonces, para obtener esta fe, es necesario tener una iniciativa. ¿Cómo se obtiene en este caso la fe? Viendo el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la Escritura nos confirma de esta manera cómo se obtiene la fe. Dice aquí, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está el caso. Entonces, la expresión palabra es muy común. Todos sabremos la Biblia, todos hablamos de Dios y todos decimos la palabra, la palabra, la palabra. Pero hay que entender a qué palabra se aboca. Y no hay que olvidar que la Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia está la esencia de la palabra de Dios, porque vamos a ver que la palabra de Dios es, en otro sentido, la esencia de la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? En el libro primero de Juan, capítulo 2, versículo 7, nos dice a la letra:
bien claro habla que el mandamiento de Dios es la palabra. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice: hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahí está. El mandamiento está relacionado, el mandamiento de Dios, que en conclusión se conforma la ley de Dios, la ley de la libertad, la ley para la paz social, para la paz mundial. Esa es la palabra de Dios, queridos hermanos. Porque también si vemos de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 12, ahí nos dice: mas oísteis la voz de sus palabras, y a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Cuando Moisés recibió las 10 palabras, que son los 10 mandamientos, no vio, dice, ninguna figura, solamente una voz oyó. En su voz, ¿qué le dijo? El versículo 13: les anuncio mi pacto, quiere decir el Señor le habló a Moisés. Tengo un compromiso para con la generación humana. Por eso dice, les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra las 10 palabras, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está. Esa es la palabra que prácticamente a la persona le conduce o le infunde a cultivar esa fe, a creer en lo que no ve. Lo que para muchos es absurdo, creer en lo que no se ve, pero también la Biblia nos confirma en otros pasajes que el que cree a lo que ve, no espera nada. El que espera a lo que no ve, eso es la fe. Y eso quiere Dios de cada persona, quien le busca, de cada persona, quien le quiere seguir al Señor. Muy bien, ahora, ¿para qué es la fe? Hemos visto en Romanos 10:17 cómo se obtiene la fe y para qué es esa fe. Libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 31, viendo desde antes que ha habido ciertas contradicciones, ciertas altercancias acerca del concepto divino, entonces también a Pablo le contradecían. Pero Pablo, ¿qué dice? En Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. ¿Por qué dice así el apóstol Pablo? Porque le contradecían también en aquel tiempo a Pablo, hablando, diciendo que la ley ya no. Lo que hoy en gran manera ha surgido, esa mentalidad de que la ley ya no, y que por fe y gracia solamente vamos a ser salvos. Entonces, eso justamente lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, si no hay esa fe, prácticamente no vamos a alcanzar el logro de nuestra salvación, el logro de la salvación de nuestras almas. Por eso dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 9, dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Salud quiere decir salvación. Obteniendo el fin de vuestra fe. La fe se cultivó por todos los días de vida que Dios permitió darnos. Entonces alcanzaremos el logro de nuestra salvación. Porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Salud quiere decir salvación. Así es. Entonces, al ver esto, entonces hay que entender que esta fe tiene muchísima importancia, pero si tratamos de mantenerlo, si tratamos de cultivarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, así como los profetas, porque los profetas sostuvieron al margen esta fe, y por eso aquí nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, el versículo que le sigue al versículo 9, donde nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron
de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias tras ellas. Los profetas fueron muy precavidos, muy cuidadosos y analizaron, y ellos entendieron que aquella fe que cultivaron ellos les dio ocasión para que se hagan acreedores del Espíritu Santo de Dios, para que puedan con facultad, autoridad, hablar lo que concierne a Dios. Y eso mismo han entendido que hoy, en estos últimos tiempos, se iba a manifestar. Porque mientras no hay Espíritu, no hay gracia. Eso lo vamos a confirmar, o vamos a confirmarlo con la Biblia. Mientras no hay Espíritu, no hay gracia. Por eso dice, se han preocupado los profetas en analizar, en filosofar, cuándo iba a venir el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas tiene que manifestarse ahora en los que le buscan a Dios, y quién sabe a quién Dios lo puede convertir en su profeta. Porque hay profetas de Dios que eso solamente Dios conoce. Nosotros no tenemos autoridad de señalar quién sea dichos profetas, pero Dios sabe, de acuerdo por supuesto a su corazón, de acuerdo a su entrega a Dios, Dios ya verá cómo a aquella persona lo cultiva para anunciar sus misterios. Entonces, en este caso, pues era necesario recibir el Espíritu Santo para que, digamos, por gracia somos salvos. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. Muchos nos dicen, muchos quieren contradecirnos, otros enseñan que la ley ya no, sino por fe y gracia. No, estamos equivocados. Analicemos bien las Escrituras. Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: en el cual esperasteis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual esperasteis. Dice, hemos esperado muy bien. ¿Quién no anheló ver la certeza espiritual de parte de Dios? Pues ha llegado ese tiempo. Hoy tenemos la plena certidumbre de que Dios está en medio de cuantos en verdad le buscan. Desde que creísteis, dice, hemos alcanzado a escuchar la palabra que es el evangelio de verdad, fundamentado y sustentado en estos 10 mandamientos que es la ley de Dios. Esta es la palabra de verdad, queridos hermanos. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. Entonces, ese Espíritu Santo, amados hermanos, Dios nos ha dado por su misericordia para que más adelante, ¿qué cosa tenía que acontecer? Aquí nos habla el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. A ver, ¿qué nos hace ver nuestro Señor? Acerca del sustento de la fe, sustentando estos pequeños versículos que nos hablan acerca de la fe. Efesios 2:8 nos dice así: porque por gracia sois salvos, por fe. Ahí está. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha regalado un lindo don, que es el Espíritu Santo de la prometido, pues para que por medio de ese Espíritu Santo tengamos gracia, obtengamos, se certifique en cada uno de nosotros en la que llamamos gracia de Dios. Por eso dice Ezequiel 36, 27, nos dice el Señor de esta manera. Ezequiel 36, 27.
Dice así: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. El Señor promete, de ese Espíritu Santo se habla, de eso se trata. Dios prometió que al escuchar sus palabras, con escucharlo, Él nos sellaría con su Espíritu Santo, para que a través del sello del Espíritu Santo podamos guardarlo, podamos obrarlo, podamos actuar conforme a la enseñanza de Dios a través de los santos mandamientos. Ahí está la situación. Ve, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, dice. Tan latente, tan práctico, tan fácil de entender, lo que en realidad debemos tener muchísimo cuidado con él. Ahora, dice el Señor en Romanos 5:5, por eso es que realmente, a pesar de todo lo que se presenta en nuestra vida diaria, no hay vergüenza. Porque siendo certeros y siendo seguros que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos ayudó a cultivar nuestra fe y tener una esperanza, más que todo hoy por hoy en la situación que estamos viviendo. Nuestra esperanza y confianza y fe sea en Dios, solamente en Dios. Entonces, amados hermanos, de esta manera Dios nos enseña a cultivar esa fe, a cultivar esa esperanza, que de la fe viene la esperanza. Muy bien. Entonces, ese Espíritu Santo, Dios en su bondad, en su misericordia, al creer en su mandamiento, nos da. Luego entonces, ¿para qué más? Vamos a ver qué nos dice el libro de Salmos. Ahí nos va a hacer entender que ese Espíritu Santo Dios nos da para alcanzar a tener la llamada gracia de Dios. Por eso nosotros decimos, por gracia de Dios estoy en su pueblo. Por gracia de Dios le canto, le alabo, predico a manera posible de cada quien, como Dios lo instruye, o como Dios lo guía, o como Dios lo enseña. De eso se trata. Entonces aquí dice en Salmos 45:2, has hermoseado más que a los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Amados hermanos, aquí hay una importancia tan grande que cada uno de nosotros debemos darle. Dice, se te ha hecho más hermoso que a todos los hijos de los hombres. La gracia de Dios se derramó en tus labios. Quiere decir que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos da la posibilidad, ojalá nos dará la oportunidad de hablarle su palabra de Dios, de cantarle, de invocarle su nombre, cantando, alabando, predicando, pero en forma positiva, en forma básica, sin alejarnos de sus santos mandamientos. Y la bendición de Dios será para siempre. Aquí nos dice claro el texto, aquí nos dice bien claro el Salmo. La gracia de Dios se derramó en tus labios. Así que no vayamos a pensar que hemos recibido la gracia de Dios o hemos recibido el Espíritu Santo así de fácil. No, hermanos. La Biblia es tajante, la Biblia es clara. En el cual estáis oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, quiere decir de vuestra salvación. El evangelio salva, ¿muy bien? Desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo y la promesa. Pero ese evangelio está basado en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso nos dice 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Ya hemos visto que la palabra son los mandamientos. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios
Amados hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, los 10 mandamientos, es lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que nuestras rogativas, nuestras alabanzas, nuestras oraciones lleguen a Dios, es bueno que nos sometamos primero a este consejo bendito de nuestro Dios a través de su palabra, a través de sus mandamientos, como nos dice aquí, ojo, ve, en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 2, dice: tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Amados hermanos, cuando se le alaba con certidumbre, cuando se le alaba con emoción, con reconocimiento a Dios, es como presentar un becerro delante de sus ojos. Así es, queridos hermanos. Eso es lo que Dios nos recomienda, eso es lo que Dios nos enseña, y en eso se caracteriza el cultivo de nuestra fe. En eso encierra la fe, queridos hermanos. Con todo gusto y con todo cariño pude compartir estos humildes versículos con toda humildad y respeto para todos los que tienen a bien de mirar, de escuchar. Por supuesto, si hay algo que también recibir, gustosamente aceptarlo, porque Dios quiere que dialoguemos, que conversemos siempre con humildad, con respeto los unos con los otros, que de eso dependerá nuestra vida, de eso dependerá nuestra salvación. Hermanos amados, que Dios de los cielos se los bendiga y la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus corazones de todos los que tengan a bien de escuchar este pequeño mensaje. Que el Señor les bendiga.